Buenos días a todos, bienvenidos al tercer webinar de Seven Expert. Dos tipos de ERTE, un objetivo, preservar el capital humano flexibilizando los costes de personal, esta vez con Clara Gómez, abogada y responsable del área Legal Compliance, y yo misma, Mari Martín, manager de recursos humanos. Formamos parte del equipo de Seven Expert y nuestra misión es aportar a nuestros clientes soluciones globales que se enfocan en la mejora de su rentabilidad y de su eficiencia. Lo hacemos en momentos de estabilidad económica y lo hacemos en momentos de gran incertidumbre y de inestabilidad, como los que estamos viviendo ahora. La semana pasada nuestros compañeros Nuria, Pilar y David nos han ofrecido un webinar sobre la generación de cash a corto plazo en áreas fiscal, compras y supply chain, que por cierto, si no habéis podido participar, está publicado en nuestra web y en YouTube, y os recomiendo dedicar una hora en escucharlo porque proveen consejos e ideas para generar cash a corto plazo. En este webinar nos recordaron que todas las empresas se asientan sobre 4 pilares fundamentales que tienen que proteger las empresas para poder garantizar su futuro. El primer pilar son las compras, el Purchasing Management, para poder controlar y reducir el gasto que está realizando la empresa. El segundo pilar es la tesorería, para asegurar la supervivencia de la compañía. El tercer pilar, la cadena de suministro, para que podamos seguir garantizando el nivel de servicio óptimo al cual hemos acostumbrado a nuestros clientes. Y el cuarto pilar es el de las personas, el capital humano de la empresa, al cual se va a dedicar el webinar de hoy. ¿Podemos salvar el capital humano que tanto nos cuesta encontrar, formar y fidelizar, aunque estemos en medio de una crisis? Pues sí, y tenemos que potenciar este capital flexibilizando los gastos de personal. Presentar un ERTE hay que tener presente de que no es sacrificar su personal, su capital humano, sino es plantear su estrategia durante la crisis y después de la crisis, es identificar las personas que son imprescindibles a la actividad y apostar por esta columna vertebral. Y todo esto pues no se improvisa. El reto de hoy es presentar un ERTE que se apruebe, es destacar la información relevante y maximizar las posibilidades de aprobación por la administración. ¿Cómo protegemos la empresa si no hay otra opción que presentar un ERTE? ¿Cómo evitamos reducir o suspender los contratos ya por falta de actividad o por resultados económicos, evitando tener que abonar el 100% de los salarios una vez se deniegue el ERTE? ¿Cómo reducimos este riesgo de ver el ERTE rechazado por la administración? Bien, pues el objetivo de la sesión de hoy es ofreceros una guía sencilla, una guía práctica de los aspectos más relevantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de preparar un ERTE, informaros de las últimas normas y actualizaciones que han ido saliendo y de las últimas normas. Desde el principio estamos viviendo una crisis sin precedentes que tiene un origen sanitario, pero que ya a día de hoy tiene consecuencias económicas y empresariales, y es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de las empresas, velar para que esto no se convierta en una crisis social. Esto pasa por buscar soluciones que nos permitan seguir con la actividad una vez que hemos pasado el estado de alerta, y a este título el ERTE ha sido y sigue siendo el recurso más utilizado por las empresas para minimizar el impacto de la crisis. Este fin de semana, para daros dos cifras muy impactantes, a nivel nacional contábamos ya con 465.000 ERTEs presentados y una estimación de más de 3 millones de trabajadores afectados. Muchísimos ERTEs han sido denegados, hay muchos aún que quedan por tratar, pero principalmente los ERTEs de fuerza mayor son los que se están denegando por parte de la administración. En Cataluña este fin de semana se comentaba que 7 de cada 10 ERTEs presentados por fuerza mayor se habían denegado. Entonces ahora Clara, mi compañera, va a descifraros de forma muy práctica y resumida los dos tipos de ERTE a los cuales os podéis acoger para plantear nuevas medidas en vuestra empresa.
Muchas gracias, Marí. Mi nombre es Clara Gómez, soy abogada. Voy a intentar ayudaros a desgranar un poco estas dos opciones que nos da la ley. El primer punto de partida que tenemos que tener en cuenta es que tenemos dos tipos de ERTE, el ERTE por fuerza mayor o el ERTE objetivo ETOP, que ahora veremos un poco a qué se responde. Para tener en cuenta este punto de partida hay que ser conocedores de que esto ya estaba en la ley anteriormente al coronavirus. Lo que ha ocurrido es que a través de estos reales decretos 8 y 9 que todos conocemos, se ha adaptado esa ley en la nueva situación de coronavirus que tenemos, ¿vale? Entonces, el punto de partida es la fuerza mayor y la situación por causas objetivas. Estos ERTEs se podrá acoger la empresa que no pueda utilizar medidas menos gravosas. Es decir, siempre que se pueda hacer flexibilidad o teletrabajo, cualquiera de estas medidas no será tan interesante como realizar el ERTE. Una vez que hemos llegado a la conclusión de que necesitamos el ERTE, habrá que decidir cuál. En el ERTE de fuerza mayor es el que responde a la definición del coronavirus, es decir, es un hecho, es un suceso externo, ajeno a nuestra voluntad, que provoca la imposibilidad de realizar esa prestación del contrato. Es decir, o obligatoriamente nos hemos visto abocados a cerrar o tenemos un impacto muy grande por el coronavirus. Entre las situaciones que os comento, tenéis las actividades recogidas en el Real Decreto que han tenido que cerrar como obligación de su número de CNAE, están obligadas a cerrar. Las que han sufrido algún tipo de comunicación gubernamental, por ejemplo, la policía les ha obligado a cerrar. Las que sufren de forma muy grave en su productividad o en su cadena de suministro o en sus transportes, de tal forma que se ve comprometida esa actividad. Y otra de las opciones sería la situación sanitaria, es decir, que hay contagios reales o situaciones en las que no se puede garantizar la seguridad de los trabajadores. Todas estas situaciones han de ser acreditadas mínimamente por el empresario, no son automáticas, ¿vale? Por otro lado, el ERTE objetivo se puede realizar por diferentes motivos. Responde a una definición que ya está prevista en la ley. En primer lugar, podría ser por una situación económica, es decir, resultados puramente económicos, ya sean actuales o previstos. En segundo lugar, una situación técnica, es decir, nos hemos visto obligados por el coronavirus a realizar un cambio en los medios o instrumentos, es decir, por ejemplo, en las líneas de producción, en la fabricación, hemos tenido que adaptar una nueva situación. A nivel organizativo también puede ocurrir que sea un motivo organizativo y que necesitemos adaptar los sistemas y métodos de trabajo. Y en último lugar, el motivo que más se suele invocar por las empresas es el motivo productivo, es decir, en casi todas las empresas ha habido un impacto sobre la demanda de servicios y productos. Para decidir cuál de estos ERTES es el más adecuado para nosotros, hemos de tener en cuenta cómo ha afectado a efectos prácticos nuestra nueva situación por el coronavirus. Los aspectos a tener en cuenta para poder decidir si voy a utilizar un tipo de ERTE u otro, os comentaba que la situación habrá que, primero del punto de partida, cómo ha afectado a efectos prácticos el coronavirus en mi empresa, pero también hay que tener en cuenta otro tipo de aspectos, como son si voy a necesitar una suspensión completa de los contratos o por la previsión que tengo, la reducción de los contratos entre un 10 y un 70% me puede ayudar a gestionar esta crisis. Si voy a adaptar los contratos de trabajo, por ejemplo, voy a cambiar a regímenes de turno o flexibilización, etcétera, también puedo utilizar este tipo de medidas colectivas. Es importante tener en cuenta para poder decidir cuál de los métodos voy a utilizar que estos sistemas son rígidos, es decir, una vez que yo inicie uno de los caminos, si más adelante ocurre algo en la que yo me dé cuenta que tenía una suspensión del 100% pero necesito algo de actividad, voy a tener que cancelar ese ERTE y volver a empezar de nuevo. Por lo tanto, es mucho mejor, mucho más recomendable pararse un poco a realizar un asesoramiento profundo antes de proceder a realizar la solicitud. Y en último lugar, también es un punto a tener en cuenta la duración del ERTE. Es decir, si mi situación empresarial, el ERTE, se ve abocado a una situación grave durante este estado que tenemos en el que hay suspensión, una vez que se levante la causa de fuerza mayor voy a poder realizar mi actividad sin problema, pues quizás sea más recomendable el de fuerza mayor. En cambio, si preveo que la situación se va a alargar en el tiempo, porque con independencia o no de que se levante el estado de alarma que tenemos en este momento, voy a necesitar una previsión o una adaptación, entonces quizás la opción del despido objetivo, de la situación de la adaptación objetiva sería la más correcta, ¿vale? Para poder tener en cuenta esta toma de decisiones, a la hora de realizar
la presentación de la situación, tendré que pasar la documentación, tendré que tener en cuenta qué documentación voy a presentar. En todos los procedimientos voy a necesitar una solicitud de formulario que o bien se ofrece por la comunidad o bien se puede rellenar telemáticamente, ¿vale? En todos los procedimientos voy a necesitar una memoria explicativa, es decir, una situación en la que yo acredite la causa que tengo y las medidas que quiero implementar. Y además, si es una situación objetiva, voy a necesitar añadir un informe técnico. Además, voy a tener que adjuntar una situación, una relación nominal de los trabajadores, es decir, una concreción de la plantilla que yo tengo actualmente, con tanto datos laborales como personales de los trabajadores. Voy a tener que acreditar un mínimo de pruebas, es decir, las pruebas que yo tenga a mi disposición y que acrediten las causas, es decir, por ejemplo, certificados de suspensión de los suministros, los atestados policiales o informes técnicos que acrediten mi causa. Y tendré que concretar, dejar muy claro qué fecha de efectos quiero aplicar. Si es una causa de fuerza mayor, tendré que ir retroactivamente porque quizás llevo una semana sin actividad y tendré que acreditar qué día dejé de realizar la actividad. Y si es causa objetiva, con qué fecha de efectos puedo llevarla al futuro porque puedo incluir previsión a futuro. ¿Vale? Ahora a continuación os voy a explicar brevemente una diferencia entre el ERTE de fuerza mayor y el ERTE de situación objetiva a lo que procesalmente se refiere. El ERTE de fuerza mayor es un ERTE mucho más sencillo y rápido, en el que se inicia solicitando telemáticamente ante la administración competente mediante un formulario, como ya os he comentado, con la documentación que ya hemos hablado, y se tiene que acreditar la causa. Se comunican a los trabajadores y tenemos un plazo desde la presentación telemática hasta la resolución de 5 días, establece la ley, sobre los cuales, si no hay resolución expresa, podemos entender que hay un silencio positivo. Esa es la regla general. ¿Vale? En situaciones prácticas lo que nos estamos encontrando es que no todas las empresas llegan a ese mínimo de 5 días, sino que se ven abocadas a esperar un poco más porque quizás tienen un trámite de audiencia en el que tienen que aportar más documentación o se alarga un poco más el trámite porque la administración les requiere algo. En todos los casos se puede realizar un informe de inspección de trabajo, es decir, la inspección de trabajo requiere hacer un informe para acreditar esa causa porque no le queda suficientemente clara y la fecha, una vez transcurrido ese plazo y hay una resolución o silencio positivo, la fecha será de efectos retroactivos solicitados. Como regla general, hay que tener aquí en cuenta que el tiempo aparentemente es menor, entre 5 y 10 días. ¿Qué ocurre? Que puede que haya más riesgo porque, como hablábamos antes, la acreditación de la causa está en nuestro tejado. Nosotros tenemos que acreditar que realmente existe esa causa. Pero y además judicialmente es impugnable por los trabajadores. Si no están conformes y creen que la causa no existe, pueden ir al juzgado de lo social para litigar por este motivo. ¿Vale? En cambio, en el siguiente de los ERTEs, en el siguiente de causa objetiva, tenemos un periodo que es algo más complejo porque incluye una obligación de aportar documentación y incluye una obligación de intentar al menos un periodo de negociación colectiva con los trabajadores. Por lo que previo al comienzo de ese ERTE se ha de constituir una mesa de negociación. En ese plazo de 5 días se ha de constituir una mesa de negociación con el orden que establece la ley, que es el siguiente. En primer lugar, como representantes de los trabajadores se nombrará al representante legal, es decir, si hay elementos sindicales en la empresa. Si no los hubiera, habría que acudir a los sindicatos más representativos del sector para invitarles a acudir a esa mesa de negociación. Y si la mesa de negociación vemos que no puede acudir porque el sindicato ahora mismo, dependiendo del sector, están sobresaturados, nos daría un certificado para que podamos eximir y en ese caso habría 3 trabajadores de la empresa elegidos democráticamente por los trabajadores que acudirían a la mesa de negociación. ¿Vale? Una vez que se inicie ese periodo de negociación, nosotros comunicaremos mediante presentación telemática a la autoridad laboral que se inicia ese ERTE formalmente. Se iniciará esa mesa de negociación en la que el representante de la empresa y el representante de los trabajadores se sentarán de buena fe a negociar cada una de las actas en las que se firmen, cada una de las actas de las reuniones en las que se dialogue, se firmará un acta en consecuencia. Se puede llegar a un acuerdo sobre el número de reuniones. Habrá un mínimo establecido por la ley, que dice la ley que es un mínimo de 2 reuniones en 7 días, al menos con 3 días de distancia. No obstante, siempre puede haber un acuerdo mejor que nos beneficie.
¿vale? Si acabamos ese plazo de 7 días en el que hemos negociado de buena fe, hemos explicado qué medidas queremos hacer y estamos todos de acuerdo y existe un acuerdo, habrá un fin de negociación con un acuerdo positivo. Una vez que se llegue a ese acuerdo, se formalizará el acuerdo, es decir, se comunicará a la autoridad laboral que se ha llegado a ese acuerdo y se adjuntará ese calendario de aplicación. Es decir, nosotros hemos negociado que va a haber una reducción o una suspensión durante, por ejemplo, un periodo de 3 meses y diremos que se aplica a partir del mes de mayo o mes de junio en adelante. Y ya a partir de ahí, en un plazo máximo de 7 días, la autoridad realizará una resolución o tendremos el silencio positivo. Y con esa documentación podemos ir al SEPE para poder hacer la comunicación colectiva. Es decir, este proceso tiene mayor duración, pero quizás tiene más seguridad. ¿Por qué? Porque la formalización del acuerdo con un acuerdo positivo entre los representantes de los trabajadores y la empresa permite que únicamente sea impugnable si existe el dolo o situaciones graves en la negociación colectiva. Es decir, en el caso de que el acuerdo se haya llegado en situación normal, el acuerdo tiene mayores garantías porque como regla general no es impugnable en el juzgado. De forma común a dichos tipos de ERTEs hay aspectos además claves que comentará mi compañera María a continuación y que tendréis que tener en cuenta. Gracias, Clara. En un rato contestarás a las preguntas, pues nos te están llegando. Haremos una sesión de preguntas-respuestas sobre todos los aspectos que acabas de presentarnos. Y en el caso de que no nos dé tiempo a tratar todas vuestras dudas, os iremos llamando esta semana para completar la información. Y para los que han llegado tarde, que nos han podido conectar a las 12, os enviaremos también el vídeo de este webinar. Bueno, como bien decía Clara, todos estos factores y el enfoque que le vamos a dar al ERTE que vamos a presentar tiene consecuencias tanto para el trabajador como para la empresa. Entonces, una de las consultas por parte del trabajador muy común es qué pasa con mis vacaciones y con mi paga extra cuando estoy en un ERTE, cómo nos afecta. Bueno, pues en caso de suspender el contrato, de hacer un ERTE al 100%, el trabajador no genera vacaciones ni genera paga extra. De hecho, es que la paga extra ya está incluida en el cálculo de la prestación de desempleo, tal y como pasa con una IT, por ejemplo. En caso de reducción de jornada, sí que genera vacaciones y genera paga extra, pero de forma proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Si un trabajador genera al mes 2,5 días de vacaciones y está en un ERTE este mes, al 50%, pues va a generar 1,25 días de vacaciones. Y lo mismo para la paga extra. En cuanto al desempleo, una buena noticia para los empleados es que no consume paro, con lo cual el tiempo que va a recibir la prestación por parte del SEPE no le va a consumir lo que tenía acumulado. Y además la prestación está garantizada aunque no tenga cotizado el tiempo suficiente. El importe de la prestación que va a recibir es el 70% de la cotización de los últimos 180 días, los 6 primeros meses. Imaginemos que el ERTE se prorrogue más allá de 6 meses, entonces la indemnización pasaría al 50% de la base de cotización. Hay que tener en cuenta de que siempre se aplican los topes de la prestación de desempleo. Esto significa que un empleado que está al 100% en el ERTE cobraría como prestación máxima 1.098 euros si no tiene hijos a cargo y 1.411 si tiene 2 hijos a cargo. En todos los casos, una persona que está a media jornada trabajando y a media jornada en el ERTE cobra la mitad de su salario normal, su salario mensual como todos los meses, le abona la empresa, y la otra mitad, pues la parte proporcional de la prestación de desempleo que corresponde al 50%. Para la empresa es muy importante tener en cuenta de que es el SEPE que asume el pago de la prestación, pero a priori. Esto significa que en un momento dado, y no es el caso de momento lo abona el SEPE, pero en un momento dado el SEPE podría solicitar a la empresa el pago delegado. Esto significa que la empresa paga la prestación y la recupera del SEPE luego. Es importante tenerlo en cuenta cuando hagáis la previsión de tesorería porque puede demorarse un mes o 2 meses para recuperar el importe de la prestación adelantado por pago delegado. Por otro lado, la empresa tiene la obligación de mantener el empleo. Habéis visto en los periódicos que se dice mucho, ¿no? Hay que mantener el empleo, no se puede despedir durante al menos 6 meses tras un ERTE.
Esto no significa que no se pueda despedir con ciertas condiciones, sino que tenemos que mantener el nivel de empleo. Si procedemos a un despido, pues tenemos que contratar otro empleado. No podemos reducir la plantilla durante los 6 meses posteriores a la aplicación de un ERTE. Y a nivel de seguridad social, ahí también tiene consecuencias a nivel de tesorería, porque poner toda su plantilla en un ERTE al 50% no significa que dividimos el coste de personal por 2. De hecho, es diferente si apostamos por un ERTE por fuerza mayor que si apostamos por un ERTE por cosas objetivas. En caso de ERTE por fuerza mayor, las empresas de menos de 50 trabajadores están exentos de cotizaciones sociales y si tienen más de 50 empleados están exentos de un 75% por la parte del tiempo de trabajo para el cual formalizamos el ERTE. Si es un ERTE al 100%, exoneración total. Si es un ERTE al 50%, pues exoneración sobre la parte del ERTE. Vale. Ahora que hemos repasado los parámetros más importantes de los dos tipos de ERTE, en Seven Expert, ¿cómo podemos ayudarte? Pues ante todo queremos insistir en el hecho de que tenemos una abogada, Clara, que os acaba de explicar todas las normas y los hitos más importantes de los ERTEs, pero no somos un despacho de abogados. De hecho, es que somos un equipo pluridisciplinar que se pone a vuestra disposición para realizar un análisis objetivo y ayudaros a tomar las mejores decisiones. O sea que no solamente os podemos ayudar a hacer un ERTE, que también, pero ayudamos a analizar todos los factores, como pueden ser tipos de contrato, número de empleados, la estrategia que habéis definido a corto y a medio plazo, para poder recomendaros los escenarios transversales que os van a producir ahorro. Entonces, a nivel legal y a nivel administrativo, pasa por un ERTE, quizás, pues analizamos con vosotros cuál es el ERTE que corresponda mejor a vuestra situación particular, pero también podemos, según vuestro caso individual, recomendar mejorar el servicio de recobro o externalizar el servicio de recobro, negociar de forma puntual un nuevo acuerdo con vuestra plantilla, analizar los datos de venta, etcétera. En definitiva, lo que hacemos con vosotros es elaborar 2 o 3 escenarios, ayudaros a implementarlo para que el ERTE sea un instrumento, pero que se inscribe en un conjunto de medidas para ayudaros a superar esta crisis. Y si hay una cosa que queremos transmitir como mensaje y queremos que lo tengáis muy presente es, por favor, no os arriesguéis, asesoraros para poner todas las opciones encima de la mesa. Hay muchas empresas que han ido corriendo a solicitar un ERTE por fuerza mayor, que ahora están presentando otro y que tienen que, bueno, reaccionar. Y nosotros, bueno, pues os pedimos, por favor, que seáis previsores, que pongáis todas las opciones encima de la mesa antes de actuar para maximizar las posibilidades de salir ileso de esta crisis. Es que al final las decisiones que tomáis hoy, y si me puede poner el slide siguiente lo agradezco, las decisiones que tomamos hoy, todos, condicionan los resultados de mañana. Entonces, ahora voy a volver a pasar la palabra a Clara, que os va a dar respuestas a las preguntas que hemos ido recibiendo. Y bueno, por mi parte agradeceros vuestra asistencia a este webinar y que estamos a vuestra disposición para cualquier ayuda que os podamos brindar. Veo que están llegando preguntas. Clara, ¿tú Sí. tienes acceso? Sí, muchas gracias. Vale, perfecto. En primer lugar, nos preguntan dónde se presenta exactamente, dependerá de la comunidad autónoma en la que tengamos los trabajadores dados de alta. Es decir, si yo solo tengo un centro de trabajo en Barcelona, pues será en Barcelona. Si tengo varios centros de trabajo en varias comunidades, donde esté al menos el 85% de la plantilla. Y si en ninguna de las comunidades llega a ese mínimo, bueno, a ese máximo, mejor dicho, entonces tendré que presentarlo a través del Ministerio. Las presentaciones son telemáticas, ¿vale? En cada una de las comunidades o en el Ministerio de Trabajo tenéis el acceso. No obstante, nos han preguntado si podemos pasar el link. Sin problema, os haremos llegar el link de las diferentes comunidades y el Ministerio, ¿vale?
En segundo lugar, nos preguntan qué ocurre si deniegan el ERTE. Si yo presento un ERTE de situación de fuerza mayor, por ejemplo, y me llega una resolución en la que no queda acreditada que existe esa fuerza mayor, porque la autoridad laboral únicamente dirá si queda acreditada o no queda acreditada. Si no queda acreditada, nuestra única opción, según la ley, es volver a presentar un nuevo ERTE, en este caso, valorando otras opciones, es decir, la columna de las opciones objetivas, ¿vale? También nos preguntan si vamos a pasar la presentación. La presentación os la podemos pasar y también la tendréis disponible en YouTube. Y también nos preguntan qué pasa una vez finalizado el ERTE. La empresa decide despedir a varios trabajadores que estaban incluidos en él y no se mantiene el nivel de empleo. Lo primero que tenéis que tener en cuenta cuando realizas un ERTE, en esa memoria que hemos hablado, tú tienes que explicar la situación que tienes actual y las medidas que vas a tomar durante una previsión. Y esa previsión incluye los 6 meses en los que tú te comprometes a no despedir a los trabajadores. Al menos es lo que nosotros recomendamos. ¿Por qué? Porque esas bonificaciones que te van a dar es a cambio de que tú mantengas en plantilla a esos trabajadores durante un mínimo de 6 meses. ¿Qué ocurre si decide despedir a varios trabajadores? Nos dicen, pues entiendo que esa decisión vendrá abocada por una situación en la que no has podido prever cuando has iniciado el ERTE. Es decir, si tú presentas un ERTE con una memoria profunda en la que apliques todos los conocimientos que tienes actuales y previstos, únicamente una previsión que no has podido, es decir, que, por ejemplo, tu nivel de impago suba por encima de lo razonable. Pues esa situación grave será una nueva situación en la que tendrás nuevos motivos para poder justificar nuevas medidas, como puedan ser un ERTE, es decir, una situación de despido colectivo o despidos individuales o lo que proceda según tu situación, ¿vale? Creo que hay alguna pregunta más que ha ido entrando. ¿Cuáles son los timings de cada uno de los tipos de ERTE? Lo que hemos comentado es un poco timing aproximado, porque siempre la administración te puede dar un plazo de una audiencia, que es un día para hacer un requerimiento, que en realidad tardarías algo más. Pero bueno, los timings como regla general, entre que lo preparas, que necesites varios días para prepararlo, una vez que presentas la solicitud, en el caso de fuerza mayor son 5 días para resolver, y en el caso del objetivo hay que tener en cuenta esos periodos de negociación colectiva. Es decir, la administración en un plazo, tienes 5 días para crear esa mesa de negociación, 7 días para intentar llegar a acuerdo y 7 días para que la administración te conteste, ¿vale? Serían un poco los plazos. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa una vez finalizado el ERTE? La empresa decide despedir a varios trabajadores que estaban incluidos en él y no se mantiene el nivel de empleo. Es un poco la pregunta que ya hemos valorado. Es decir, la situación nueva durante el suceso del ERTE será una nueva situación en la que nos obligue a realizar nuevas medidas. Pero ojo, porque en esta situación tendremos que tener en cuenta que quizás es obligatorio devolver los importes que nos hemos bonificado, con lo cual es muy importante, por eso hacíamos hincapié las dos, es muy importante prever con anticipación antes de tomar uno de los caminos, qué camino voy a coger y en qué profundidad, para garantizar mi viabilidad de la empresa, salvo que algo que pase, algo que ahora mismo no estoy pudiendo prever, ¿vale? Es un poco la idea que os queremos transmitir. Otra pregunta dice, ¿tengo que lanzar y comunicar un ERTE si no tengo claro hacer uno? No. En principio es una medida que se establece para flexibilizar el sistema de la carga de trabajo, de la carga sobre el coste de los trabajadores, pero ninguna empresa está obligada a presentar un ERTE. Hay medidas, como ya os decía inicialmente, de hecho la ley, la autoridad laboral, lo primero que va a mirar es si no hay medidas menos gravosas en las que tú puedas agarrarte para no tener que hacer un ERTE. Es decir, quizás si tú tienes una situación de contagio inminente en la empresa, pero tus trabajadores pueden hacer teletrabajo, la autoridad laboral te va a decir que por qué no haces teletrabajo y ya está. Ha ocurrido, por ejemplo, en algún caso práctico que ha sido muy conocido, en el que hay empresas de hostelería que han pedido el 100% de suspensión de los contratos y la autoridad laboral les ha contestado, oye, pero tú haces envíos a domicilio, tú tienes ventanillas de ventas, no puedes estar al 100% porque entonces el servicio lo suspendes sin ninguna necesidad, la demanda la vas a seguir teniendo. ¿Vale? También nos preguntan que hasta cuándo puede durar cada uno de ellos.
La duración del ERTE de fuerza mayor es una duración durante el tiempo que establezca que esté en vigor el Real Decreto. Es decir, una vez que el Gobierno decida levantar el estado en el que nos encontramos ahora mismo, el ERTE que ha sido resuelto como favorable de fuerza mayor se levantará automáticamente. No es necesaria resolución y ya todo el mundo sabe que una vez que se levante esa situación, el ERTE se levantará. Está pensado, por ejemplo, se ve claramente el ejemplo en las situaciones, pues lo que os comentaba de hostelería. En el caso de otro tipo de empresas en las que podrían seguir trabajando a menos jornada, pues sabes que una vez que se levante el estado del ERTE, en el estado en el que nos encontramos, el ERTE ya no va a tener efectos si es de fuerza mayor. En el caso de que sea por causa objetiva, en esa situación, cuando hayamos solicitado el inicio del ERTE, habremos adjuntado en la memoria la previsión y la duración. Y una vez que hayamos formalizado, es decir, después de llegar a un acuerdo con los trabajadores y formalicemos que hemos llegado a ese acuerdo con la autoridad, ese acuerdo incluirá ese calendario, es decir, si va a ser de 2, 3, 4 o 5 meses. La ley establece que puede ser de entre hasta 6 meses. ¿Qué ocurre? Que cuantos más meses, ten en cuenta que la obligación de garantizar ese puesto de trabajo es 6 meses desde que acabe la aplicación del ERTE. Con lo cual hay que tener en cuenta esas previsiones. Cuantas más medidas de duración pongas, luego tienes una obligación mayor, simplemente es tenerlo en cuenta. Vale. También nos preguntan... desde vuestra empresa 7 expertos, ¿qué medidas habéis adoptado relativas al webinar impartido? ¿Cuál es el horizonte actual en el cual realizar un posible ERTE hasta que finalice el estado de alarma? Gracias. El horizonte actual en el cual realizar un posible ERTE dependerá mucho de la situación de tu empresa, ¿vale? Por eso os comentaba inicialmente que lo primero que hay que tener en cuenta es cómo ese COVID ha impactado en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que cada empresa tiene un impacto diferente. Habrá empresas que solo necesitan una ayuda durante este trámite de situación del estado en el que nos encontramos y habrá empresas en las que ya ven que la previsión a futuro va a ser negativo y tendrán que tomar esas medidas. El posible ERTE habría que plantearse en cualquier empresa porque es una medida de flexibilización. Otra cosa es que después de hacer ese ejercicio de análisis te des cuenta de que quizás no lo necesites porque hay otras medidas de flexibilización, como nos comentaba antes Mari, que puedan ayudar a tu empresa a dar ese push necesario para poder salir sin ningún tipo de daño. Vale. Clara, si te parece, como veo que quedan muchas preguntas, iremos contestando o por teléfono o por escrito, ¿vale? Perfecto. Vale, bueno, otra vez reiterar el agradecimiento a todos los participantes, comentaros que vamos a lanzar una breve votación para tener vuestro feedback directo de vuestra participación a este webinar. Os enviaremos también el vídeo YouTube para que lo podáis volver a ver si queda algún punto por el cual, bueno, pues hemos quizá ido deprisa o no estabais al 100% atentos. Os lo enviamos por email, podéis hacernos llegar vuestras preguntas a 7expert directamente y ya está, un placer daros esta información. Un placer participar con Mari y teneros a todos presentes en este webinar y esperemos que os haya servido de ayuda. Cualquier duda, por favor, no dudéis en mandarnos un correo o llamarnos, como mejor prefiráis, puesto que bueno, este webinar es quizás muy genérico y cada uno de vosotros pues, tendréis una situación concreta que necesitáis adaptar. Sin problema, estamos para ayudar, ¿vale? Un placer a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias, adiós.